Hola a todos, muy buenas tardes. Me encuentro en la plaza Irarrázaval de Quilpué, la Ciudad del Sol, y les quiero compartir este video que es muy breve, más que nada para mostrarles la morfología urbana que tiene Quilpué, así como lo he hecho en videos similares, y básicamente que ustedes traten de captar a través del video que a mi espalda está un resto bar, que es una de las picadas vespertinas de acá de la Ciudad del Sol, donde viene bastante público joven, generalmente estudiantes de institutos, de universidades, también gente que trabaja en Quilpué, en Villa Alemana, y algunos turistas, que es el bar o resto bar Zona Z, que es un bar que ha sobrevivido, pero ha sido de alguna manera mejorado y rehabilitado por su uso cuando fue un servicio en el fondo de bar y de alimentación tipo restaurante en los años en que funcionaba acá el ferrocarril del Estado, vale decir, el tren que conectaba la ciudad Puerto Valparaíso con Viña del Mar y ahí con lo que era Quilpué, Limache, para continuar a Calera y desde ahí a la capital de Chile, a Santiago. Así que básicamente es eso. Lo otro interesante es que hoy día el tren, el ferrocarril del Estado como tal no existe, sino que esto ha pasado a ser EFE, una empresa de metro regional que cubre el trayecto de Valparaíso a Limache y desde ahí se interconecta en Liebre, es decir, en unas micros pequeñas en dirección a Quillota, a Olmué, a Calera, con todos los costos que eso implica. Pero lo que yo siempre he recordado es la conveniencia de que ojalá en el corto plazo esté operativo acá un ferrocarril como era antaño, que conectara a Santiago de Chile con el Valle de la Concagua, idealmente que pudiera llegar hasta la ciudad de Los Andes, y por otro lado que llegue a la costa en forma eficiente, porque hoy día lo que es el troncal urbano, es decir, este camino que viene desde Uno Norte en dirección a Quilpué y Alemana y que pasa por todo el sector del Olivar, de Canal Chacao, es todo un desastre. O sea, ahí basta que haya un vehículo en pana, que haya un choque, haya un incendio y la gente llega después de 3 o 4 horas a su lugar de origen. Así que ese es un tema importante. Por lo tanto, yo reitero, es muy importante potenciar el ferrocarril y hacerlo también en el caso del metro, como en Santiago, con estaciones intermedias que en algunas pararan y en otras no. Entonces sería muy importante tener habilitadas estaciones a la altura del barrio industrial de Viña del Mar, también en el sector que se extiende entre el Olivar y Casa de Valencia. Hay que buscar alguna estrategia ahí. Yo siempre he pensado que sería muy importante hacer una estación entre una población que está a la salida de los túneles y el colegio Aconcagua, en un punto intermedio. Yo creo que eso ayudaría muchísimo. También lo otro es una estación a la altura de lo que es el cementerio católico en Belloto, o sea que viene a ser el paradero 17 y medio del troncal urbano, y lógicamente también en ese tramo que va entre Villa Alemana, Peña Blanca y Limache, porque se está expandiendo mucho el poblamiento en el sector por la acción de las inmobiliarias. Ahora, el otro punto importante que quiero aprovechar de mencionar acá, vamos a girar un poquitito, es que la ciudad, como ustedes ven aquí a mis espaldas, tiene alguna infraestructura que podría ser mucho más activa a lo largo del año. Esta era antiguamente una pequeña confitería y heladería que aparentemente estaba arrendada por un particular. De ahí la tomó la municipalidad y es una oficina de información turística que en este momento está cerrada. Entonces, en ese contexto es muy importante que como tal esto tenga un horario más extenso de atención y también haya material tanto para distribuir como también material para poderle vender al turista, tanto extranjero como al turista nacional. Por ejemplo, el tema de los libros que se hicieron acá en la época en que era alcaldesa Amelia Herrera, también el tema del libro que hizo el constructor civil Juan José López Ascorra sobre la historia de Quilpué. Entonces es muy importante que esas iniciativas, a través de
recursos que pudiera proveer el Ministerio de Hacienda se destinen íntegramente a la Municipalidad de Quilpué y a lo que es el gobierno de Marga Marga, pero esencialmente a estos gestores de los libros, para que se puedan reeditar en papel, ojalá en papel cuché, con tapas duras, que sea un producto vendible pero a un precio razonable, pensando que lo pueda comprar desde el adulto mayor y el alumno que estudia en un liceo acá de Quilpué, Villa Alemana, Limache o en otra parte de la región o de Chile, pasando también por académicos, historiadores, geógrafos, arquitectos y turistas venidos de otras partes del mundo, o incluso también de acá de países vecinos, Brasil, Argentina. Entonces también ahí hay otro gran desafío, que ojalá estos libros en español pudieran tener también una edición que sea bilingüe, que sea en español e inglés, a similitud de lo que se hizo a comienzos de los 2000 con unos libros de la Cactus y Pimex sobre Valparaíso, que venía el texto en español y paralelamente a continuación venía en inglés. Entonces lo mismo se podría hacer para Quilpué, para Villa Alemana. Ahora son alrededor de las 6:30 de la tarde en este momento y si ustedes me siguen se ve bastante movimiento de gente, porque la gente se baja del metro regional que está aquí a mi espalda, de la estación Metro Quilpué, y de ahí toma dirección a sus hogares a través de micro o de colectivo, porque aquí hay el gran problema de la conectividad es que, como yo contaba la otra vez en otro video, el sector de Los Pinos es un sector que está al otro lado del Troncal Sur, y mucha de la gente que trabaja en Playa Ancha, en Valparaíso, en los cerros de Viña del Mar, en Concón, en Mantagua, depende de los colectivos con todos los costos que eso implica. Entonces, una de las tareas que debería acometer desde ya la empresa Metro y el mismo Ministerio de Obras Públicas y el mismo Ministerio de Transporte es pensar en una línea complementaria de metro que ojalá interconectara los cerros de Valparaíso con Placilla de Peñuela, con los cerros de Viña del Mar y Concón, y también que hubiese una variante que conectara lo que es todo el barrio industrial del Salto con el sector de Los Pinos, y desde ahí prosiguiese hacia lo que es Belloto Sur, Villa Alemana, Peña Blanca, Limache. Ese es otro gran desafío. Tal vez podría ser una línea que fuera paralela al Troncal Sur, porque si nosotros vemos la expansión urbana desordenada que ha tenido esta ciudad, esto con los años se va a transformar en un caos. O sea, aquí basta un incendio intencional de gran magnitud, por ejemplo, basta un terremoto o basta un accidente en cadena, y la gente sencillamente llega a sus casas después de 4 o 5 horas, si es que llega. Entonces la negligencia del Estado sigue siendo gigante, porque lo que yo percibo desde un punto de vista profesional en materia de planificación urbana y en materia de ordenamiento territorial es que todo se focaliza en el Gran Santiago, y ciudades como son, o áreas como son el Gran Valparaíso, el Gran Concepción, siguen quedando postergadas. Acá hay que pensar que post estallido social y post pandemia por COVID-19, mucha gente de la región metropolitana migró, por ejemplo, al Gran Valparaíso. Otras personas lo hicieron al Valle de Colchagua, todo el sector de Lolol, de Paredones, de Santa Cruz, de Pichilemu, en fin. Entonces ahí también hay otro desafío. Por ejemplo, en el caso de la sexta región, que es un área que yo conozco bastante, es fundamental que ojalá el ramal que iba de San Fernando a Santa Cruz se rehabilite dentro del más corto plazo, y ojalá pudiera haber una variante de ese ramal o una extensión del ramal que pudiera llegar, por ejemplo, a Paredones, San Pedro de Alcántara, por un lado, o Paredones, Pichilemu, y otra que tomara lo que es Lolol, San Pedro de Alcántara, y de ahí a la costa hacia el sector de Iloca, Duao, cerca del lago Bichuquén, en el sector del Océano Pacífico. Entonces, esos son tareas pendientes que hay. Ahora, el Buscarril Talca Constitución, lo mismo, seguirlo fortaleciendo, potenciando, y lo otro que es muy importante, atendiendo a la expansión urbana desordenada también que ha tenido la ciudad de Talca, tiene que haber, aparte de lo que es el transporte urbano propiamente tal, un metro de carácter local que interconectara a Talca con Maule y también a Talca con San Clemente, porque está totalmente hoy día todo supeditado a lo que pase en la ruta 5 Sur. Por ende, si hay accidentes, si hay incendios,
estas localidades, aun cuando son cercanas, quedan todas incomunicadas en caso de un accidente, como digo yo, o un desastre natural. Entonces ahí también tenemos un gran desafío en materia de ingeniería, en materia de construcción, en materia de geografía aplicada y principalmente de planificación urbana, urbano-rural en muchos casos, y de ordenamiento del territorio, de ordenamiento territorial. Así que quiero de alguna manera concluir con este video mostrándoles este eje que es de alguna manera el CBD de la Ciudad del Sol, el Central Business District, como dicen los geógrafos allá en Londres, y lógicamente que este CBD, que lógicamente es muy modesto, tiene su origen en buena medida a consecuencia de el rol histórico que cumplió no solo para Quilpué, sino que para Villa Alemana, para Limache, el desarrollo ferroviario. Acuérdense ustedes que estas ciudades son catalogadas por la geografía regional como ciudades dormitorio, vale decir, localidad donde la gente trabaja en otros lugares, llámese Valparaíso, Viña del Mar, Limache, Quillota o bien Santiago de Chile. Por ende, el desarrollo, que de alguna manera va a ser desordenado, va a tener siempre como eje el rol histórico que cumplió el ferrocarril del Estado. Eso es lo esencial. Ahora, por otra parte, el otro gran tema que yo quiero aprovechar de mencionarles acá es el aporte de la inmigración europea, que está totalmente olvidado, descuidado y subutilizado. Y en ese contexto hay que, por ejemplo, poner en valor a algunas familias de origen árabe, sirio-palestino, por ejemplo, los SAR, en el caso de la inmigración que llega de lo que es los países árabes y que se dedica al rubro de las telas, de todo lo que es industria textil. También en el caso del sector de La Calera, de Quillota, llegó ahí la familia Said, y llegó también ahí la familia Musalem. Entonces es bien importante porque ellos le dieron trabajo a mucha gente. Era gente que en realidad era bastante modesta en sus lugares de origen. Eran personas que, así como pasó también en los sectores céntricos de Santiago, vendían la ropa en canasto, las telas en canasto. Era gente de mucho esfuerzo y que sin embargo aquí en Chile fue desarrollando, gracias a su tesón y a su perseverancia, verdaderos imperios. ¿Ya? Lamentablemente, cuando empezaron a llegar los productos orientales, los productos chinos, todo lo que fue la industria textil nacional murió. Lo mismo pasó aquí en Viña del Mar con la famosa Textil Viña, y allá en la costa del Gran Concepción con Bellavista Oveja Tomé. Entonces ahí tenemos también un efecto de a veces querer optimizar costos, pero con un desastre de carácter social y laboral enorme. ¿Ya? Así que eso, diría yo, es lo fundamental. Están las familias de carácter árabe, sirio-palestino, también están los italianos, como yo mencionaba en un video, los fornos, que aquí se orientaron al rubro de la panadería y la pastelería, y también tuvieron los alemanes con el tema de las cecinas, las carnes, la carne de cerdo y la venta, digamos, a la comunidad local, al habitante de Quilpué. Ahora, el otro punto importante, y con esto voy a terminar, que ya es un tema relacionado con geografía agraria y con geografía económica y también social, es el tema de la vendimia. Como yo decía en videos anteriores, una de las posibilidades de desarrollo turístico que va a tener Quilpué aquí en adelante podría ser una fiesta de la vendimia o una mega fiesta de la vendimia, así como también la podría desarrollar con bastante potencia la ciudad de Villa Alemana. ¿Y por qué es importante el tema de la vendimia? Porque eso puede traer a inversionistas extranjeros acá en lo que es la zona del secano costero de la región de Valparaíso. Ahora, lo que es importante que quede claro es que el tema de la vendimia, más allá de lo que es el evento artístico, musical y el establecimiento de stand durante un par de días, es que puede favorecer posibilidades de inversión o alianzas estratégicas entre la provincia de Marga Marga y países de la cuenca del Mediterráneo.
Entonces, en ese sentido, para mí es muy importante que desde ya las autoridades locales, principalmente los alcaldes, pero sobre todo los especialistas en temas vinícolas y también pecuarios, pudiera, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el Ministerio de Cultura, establecer nexos concretos con países como Francia, España, Portugal y también Italia. Acuérdense ustedes que acá el tipo de vino son muy parecidos, los vinos blancos y los rosés, a los de algunas zonas costeras del norte francés, vale decir a la Bretaña occidental, y también a todo el área que se extiende entre Burdeos y Brest. Entonces, en ese sentido es bien importante por los suelos quizás vincular estas variedades de vinos blancos y rosé con algunos vinos que existen en la Francia atlántica. Eso por un lado. Ahora, los vinos que se podrían desarrollar más al interior, vale decir, en el Valle de Quillota, en el sector de La Cruz, en Nogales, en Calera, se asocian mucho a vinos que hoy día se producen en el entorno rural de la ciudad de Florencia, en Italia. Vale decir, Carmener, Pinot, Cabernet Sauvignon, se pueden dar acá en el Valle de Quillota con bastante buena calidad, igual más al interior, al pie de la cordillera de los Andes, en climas más marcados, templados mediterráneos más cálidos, por ejemplo San Felipe, Petorca, Cabildo, y también en el entorno rural de la ciudad de los Andes. Entonces, en ese sentido es muy importante que tanto Quilpué, los Andes, San Felipe, Quillota, cuenten con los recursos que los debe proveer, en mi apreciación, el Ministerio de Hacienda, para que gente especialista también tome contacto con las autoridades equivalentes en los países que yo menciono. Portugal, España también, todo el área de Sevilla, todo el área ubicada al sur de Barcelona, el área de Aragón, en fin, Castilla-La Mancha. Entonces toda esa parte tiene también potencialidad vinícola importante y por ende habría que ver, bueno, qué vinos podrían ser equivalentes a los que podríamos producir acá en la región de Valparaíso y Aconcagua, ¿ya? Yo siempre, para hacerlo esto bien didáctico y bien práctico, les recalco que los vinos blancos y los vinos rosé siempre van a estar asociados más a áreas de secano y de planicie litoral, en forma simple. El Valle de Casablanca, por ejemplo, por su proximidad al Pacífico, que está a unos 40, 50 kilómetros del océano, va a tener la potencialidad ideal para vinos blancos de muy buena calidad, también para vinos rosé, incluso hacer ensayos de vinos dulces de tipo blanco y vinos rosé. En cambio, ya pasado, por ejemplo, en el caso de la ruta que va de Valparaíso a Santiago, lo que es el túnel de Zapata, que ahí nos encontramos con un clima templado mediterráneo más marcado, ahí ya se puede empezar a ensayar con Cabernet Sauvignon, con Pinot, con Merlot y también con Carmener. Lo mismo pasa desde Quillota a los Andes y San Felipe. Es el mismo ejercicio desde el punto de vista geográfico que habría que hacer y edafológico, ya, porque la química de los suelos va variando desde la costa del Pacífico hacia la precordillera de los Andes. Eso para que un especialista que no sea entendido en vinos ni tampoco en geografía de los suelos lo entienda de modo simple, ¿ya? Ahora, también estas zonas de secano, y ese es otro punto muy importante y muy poco conocido, tiene la particularidad que posee condiciones físico-químicas en los suelos para producir espumantes. Entonces, en ese sentido, la industria, por así decirlo, de la sidra y la industria sobre todo del champán podría tener mucha potencia acá en todo este secano costero que podríamos asociarlo nosotros. Por el norte al área interior de los Vilos, lógicamente acá al área de la Ligua, un poco al norte de Quilpué, al espacio geográfico que se extiende entre Quilpué, Villa Alemana, Peña Blanca, Limache, y también yendo más al sur, en la región de O'Higgins y en la región del Maule, yo apostaría por suelos como los que hay, por ejemplo, en el entorno de Santa Cruz de Paniagüe, en
la provincia de Colchagua, también en el sector de San Vicente Tahuatahua, podría ser una alternativa ahí, y más a la costa esencialmente, sobre todo en la Reina Alcalde, cerca de Pichilemu, en Paredones, en Machihue, ahí habría que explorarlo, y también en todo el área de San Pedro de Alcántara y de Litueche. Así que eso es mi apreciación, visto el grado de insolación que hay en esos lugares y el tipo de suelo. Porque hay que entender también de que si bien hay espacios donde los suelos son eminentemente suelos que tienden a ser salobres, hay otros sectores donde nosotros nos encontramos con paleosuelos, ¿ya? Y estos paleosuelos nos hablan de que hace miles de años atrás acá existió un clima mucho más húmedo, más cálido y más lluvioso que el que existe en la actualidad. Y un ejemplo de esa situación es el relicto botánico que tenemos acá en la región de Valparaíso y también en la región de O'Higgins, que es la Judaea chilensis, la famosa palmera de coquitos o cancán. Así que ese es otro punto enormemente importante, relevante, poner en valor el suelo, analizarlo, estudiarlo científicamente. Hoy día existen las herramientas para eso. Quizás lo que hace falta acá en la región de Valparaíso y Aconcagua es tener laboratorios. Tal vez lo podría desarrollar la Universidad Católica de Valparaíso, la misma Universidad de Aconcagua, la Universidad de Valparaíso, un laboratorio que se oriente hacia todo lo que es el análisis físico y químico de los suelos, y a través de ese análisis se puede detectar, bueno, cuál es la potencialidad vinícola del suelo como tal, aparte de otras potencialidades que pueden ser la pecuaria, es decir, suelos que son aptos para la crianza de ganado, por ejemplo, ganado bovino, ganado caprino, o bien también la potencialidad en materia de hortofruticultura. Eso es bien importante y lamentablemente es un tema muy pendiente, porque hoy día los laboratorios para análisis son pocos a nivel nacional, y eso yo creo que es un tema también que está al debe. O sea, sería muy importante contar con laboratorios de análisis de suelo acá en la región de Valparaíso y también, yo diría, en el sector de Quillota, pero que estén ojalá financiados por organismos internacionales, o se cuente con una alianza estratégica, por ejemplo, entre viñas locales y ciudades de Francia, por ejemplo, o ciudades del centro y centro-sur de Italia. Entonces, es muy importante tener en consideración, por ejemplo, una buena alianza estratégica con universidades como las que hay en Livorno, en Nápoles, en Bari, también en Florencia. Yo creo que ahí es muy importante, porque ahí también hay mucho de conocimiento de lo que es la industria vinícola en Europa. Y respecto de Francia, lo mismo, por ejemplo, en Nantes, en Bordeaux, en Burdeos, lógicamente en Lyon y en París. Entonces, yo creo que ahí hay todo un tema, y aquí las responsabilidades son compartidas, o sea, Ministerio de Relaciones Exteriores, Hacienda, Contraloría General de la República, de que en el fondo los recursos, los dineros que se asignen sean bien utilizados, y para una buena utilización la clave es que quien trabaje en esta coordinación o en este trabajo de campo sea personas especialistas, porque el potencial de esta región, igual el potencial de la región de O'Higgins y de la del Maule, es enorme, y de todo el, digamos, secano costero que hay en la región metropolitana de Santiago, en todo el sector del Monte, de Melipilla, de Curacaví también. Pero ahí, como digo, como ya son climas más marcados por los dos cordones de la cordillera de la costa, que son bastante más altos, evidentemente que el tipo de vino que uno va a poder producir ahí o va a poder apostar son esencialmente los Cabernet Sauvignon, los Carmener y los Merlot, ¿ya? Igual pasa en el pie andino, al sur de Santiago, o sea, al sur del río Maipo, donde está Río Clarillo, todo el sector de la Cuesta Echada, todo ese sector, también la Leonera. Ahí uno podría producir excelentes vinos Cabernet Sauvignon, Merlot y Carmener. Entonces, eso yo creo que es lo relevante. Y reitero, o sea, la alianza con organismos técnicos internacionales especializados y la participación
también de los gobiernos regionales, pero sobre la base de gente realmente estudiosa y especialista. Aquí no solamente se requiere de ingenieros agrónomos, sino que también se requiere de biólogos, de botánicos, de expertos en suelos, de geólogos, de geógrafos, y también de arquitectos que puedan dar su visión junto con los economistas más dinámica en materia de cómo mejor utilizar el espacio urbano de la ciudad para un evento de gran magnitud como es una vendimia, y en el caso de los economistas lo mismo, o sea, cómo llevar lo que es Quilpué, Villa Alemana, Peña Blanca, Limache a Europa, y al revés, invitar de la Europa mediterránea, por ejemplo desde la isla de Sicilia, desde Italia, desde Francia, desde España y Portugal, a especialistas y a gente también entendida en vinos, entre otros rubros. También se puede invitar especialistas expertos en fruta, porque aquí también al interior, ustedes saben que tenemos mucha producción de el durazno, el damasco. En el sector costero hay lugares donde hay potencialidad para la producción de papaya, etc. Y respecto de los quesos, y con ello finalizo, ese es otro rubro totalmente subutilizado. Los quesos acá podrían darle bastante más vida a la región, no solamente el queso de cabra, que sí se produce en los Andes y en el sector interior de Cabildo, de Alicahue, de Petorca, sino que también los quesos de oveja. Entonces ahí hay otro gran desafío. Habría que ver cuáles son los suelos más aptos, cuál es el ecosistema que permitiría sustentar la crianza de ovino, y cuál es la infraestructura que se requiere, los equipos médicos veterinarios, los equipos de biólogos, de expertos también en manejo pecuario. En fin, yo creo que ese es un tema muy muy importante, y lógicamente asociarlo a las comunas respectivas para que, por ejemplo, tal vez pudiera haber una fiesta del queso de cabra, una fiesta del queso de oveja, y también la alianza estratégica correspondiente con países, principalmente veo yo buenos mercados en Europa, tal vez algunas ciudades de Estados Unidos y del sureste asiático, pero eso habría que evaluarlo y habría que ponderarlo a través de un análisis de terreno, pero también de toda una gestión de carácter internacional, partiendo lógicamente para mí por lo más confiable, que es Europa Occidental, ¿ya? Así que los dejo con esto desde acá de la Plaza Manuel José Irarrázaval. Ojalá cuando vengan a Quilpué acuérdense no solo de recorrer la ciudad, sino que también de valorizar estos rincones ocultos que hay, como el Zona Z, que es un bar sobreviviente cuando existió la empresa de ferrocarriles del Estado, que fue refaccionado, que hoy día tiene otros dueños, pero que es un punto de encuentro, de sociabilidad, para servirse un buen sándwich, compartir un buen pisco sour, una cerveza artesanal. Entonces está aquí a mis espaldas, atrás, el famoso Zona Z. Y lo otro importante también, aprovechar al visitar, de apreciar el potencial botánico que tenemos en la Ciudad del Sol, tanto especies exóticas y también las nativas, como la que está aquí a mi izquierda, que es un árbol esclerófilo, pero tenemos exóticas, tenemos palmeras que están acá arriba, palmas datileras esencialmente, hay magnolios, hay mantos de Eva, en fin, coníferas, y también los árboles de hoja dura, los esclerófilos, que son de crecimiento lento y que son de toda la macrozona central de Chile, desde el sur de Coquimbo, principalmente desde la provincia de Limarí por el norte, hasta la provincia de Malleco por el sur, pero que desgraciadamente han sido arrasados por la tala indiscriminada, con todos los efectos que eso ha tenido también en la zoogeografía a nivel local. Ha desaparecido con ello las aves, los reptiles, los vertebrados terrestres, etc. Entonces ahí hay que hacer toda una reingeniería en ese sentido. Y quizá Quilpué tiene el gran desafío y la gran oportunidad en los años que vienen de poder desarrollar un modelo de gestión y un modelo de negocio para poner en valor el Fondo del Carmen. Esto pasa por hacer una alianza estratégica, yo diría de carácter público y privado, que permitiera que el emblemático Fondo del Carmen, que está tras esas casonas, se pudiera reconvertir hacia la ecología aplicada, hacia la administración y un manejo eficiente de la fauna autóctona, de la fauna propia de Chile,
desde la fauna tal vez andina, altiplánica, hasta la fauna patagónica, y también en un centro de operaciones del mundo universitario, en el sentido de que ojalá las escuelas de medicina veterinaria, de ingeniería forestal, de agronomía, aprovecharan el Fondo del Carmen para que sus alumnos de pregrado se formen en el aprender haciendo, es decir, más allá de lo que es la teoría académica que hoy día está en los libros, pero también está en internet, lo que es fundamental es que el alumno trabaje y se desarrolle en terreno, en el laboratorio, en una clínica veterinaria. Entonces yo creo que ahí hay un gran desafío, y esto también tenemos que pensarlo para otros de estas suertes de parques zoológicos que existen en Chile o que en el pasado han existido y que lamentablemente por el mal manejo han ido quedando en el olvido. Entonces nosotros tenemos que pensar en que ojalá haya una política de Estado para que estos recintos se recuperen, mejoren, cuenten con apoyo de organismos internacionales y también sean un gran centro de quehacer universitario por parte de las escuelas de ciencias biológicas, de medicina veterinaria, de ingeniería forestal, etc. Estoy pensando, por ejemplo, en recintos privados como el que hay en la Caleta de los Verdes en Iquique. Me acuerdo también del antiguo zoológico municipal que hubo en Antofagasta, que en la época del gobierno de Pinochet se terminó y que lamentablemente tenía muchas especies que eran producto de decomiso, desde osos hormigueros que se le decomisaban a gente en la frontera y que venían desde Bolivia, hasta también especies del altiplano del Alto Loa, por ejemplo gato montés, puma, vicuña, etc. Entonces todo eso por una mala gestión también se terminó y desgraciadamente las especies tomaron otro destino. Y también lo mismo más al sur, La Serena, ahí el Parque Pedro Valdivia, con su tortuga, con sus camelios, con sus pumas. Entonces hay mucho por hacer. Y para el sur igual, en la región del Biobío, en la región de O'Higgins, en Rancagua. Entonces es muy importante que aquí también existan controles, existan prevencionistas de riesgo, exista un trabajo muy acucioso por parte de los Seremi de Salud y ojalá haya auditorías que las desarrolle por equipos interdisciplinarios, la misma Contraloría General de la República. Entonces, de esa manera, los recursos que se asignen y el manejo que se haga de la fauna y de la vegetación sea un manejo de calidad, un manejo eficiente en el tiempo. Así que yo creo, dejo esta reflexión para que ustedes la ponderen, la analicen, pero yo creo que el tema de los zoológicos, sean municipales o semiparticulares o privados, bueno, requiere de todo un trabajo de detalle, un trabajo que implica a muchos actores, desde organismos de salud, desde el Servicio Agrícola y Ganadero, hasta también las universidades, pero donde yo creo que es fundamental y es relevante un trabajo enormemente riguroso y acucioso en materia de control, ojalá aleatorio, de la Contraloría General de la República de modo sistemático y permanente. Si no existe esa capacidad de control, lamentablemente esto puede ser en cualquier minuto tierra de nadie, y a lo mejor los recursos que pueda aportar una universidad sencillamente ahí van a quedar. Entonces es muy importante que haya un monitoreo, y ese monitoreo tiene que ser un monitoreo ojalá integrado, y hoy día por ley de transparencia muy eficiente y muy concreto, pensando en el tema del bienestar animal también. Bueno, me despido desde Quilpué, la ciudad del sol, como les digo, Plaza Manuel José Irarrázaval, y ojalá que los distintos temas que he tocado acá, tanto de geografía urbana, geografía económica, fiesta de la vendimia y también administración y manejo del Fondo del Carmen, pensando en las generaciones que vienen, sean asumidos inteligentemente y sean desarrollados con calidad en el presente y en el futuro. Que estén muy bien, nos vemos.